Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Del Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Pues en este miércoles de Pascua, este cuarto día de la octava, en el que celebramos durante 8 días como si fuese un mismo día, el mismo día de la resurrección. Porque es tan grande el misterio que de algún modo la Iglesia nos invita a permanecer en el mismo misterio durante 8 días, para tener tiempo, ¿no? Para poder contemplarlo, para poder pues participar de esa alegría tan grande que tú, Señor, con tu resurrección, pues has traído a nuestra vida. Hemos escuchado hoy un evangelio en el que hoy sí los apóstoles te estaban, pues iba a decir esperando, pero no, la verdad es que no. Lo que estaban eran encerrados, y dice el evangelio muy claramente, por miedo a los discípulos, o sea, por miedo a los judíos. Los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos. Y es que se habría creado en Jerusalén una situación de caos, una situación, pues de sospecha sobre toda persona que pudiera seguir a Jesucristo y de algún modo pudiera levantar cierto revuelo o cierta rebelión, que estaban al acecho. Y claro, pues eso a los apóstoles les tenía absolutamente acongojados. Tenían miedo. No se atrevían a salir. Encerrados. Podían escuchar, pues todavía en sus mentes, pues esos gritos enfurecidos de «crucifícale», ¿no? Hacía tan solo 3 días, ¿no? Todo el mundo gritando. Pilato diciendo: «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús?». Y todo el mundo: «A Barrabás». «¿Y con el nazareno qué hago? Crucifícale». Estaban hundidos y muertos de miedo. De algún modo, pues a lo mejor podemos decir que se sentían decepcionados. Y había una histeria colectiva. Pues quizá tenían pensado permanecer ahí varios días encerrados antes de volver a Galilea, de donde eran ellos. Una histeria colectiva que dominaba el ambiente de la Jerusalén de aquel momento, pues no sé qué imágenes se nos puede ocurrir, ¿no? Pero pues a lo mejor hace no mucho tiempo, pues en la parroquia fuimos con un grupo de jóvenes a Cracovia y allí en Cracovia, pues fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco convocó una jornada de oración
en la que llamó a todos los jóvenes del mundo y los que pudimos fuimos, y allí en una explanada inmensa, pues todos pasamos una tarde y una mañana pues celebrando la misa con una vigilia de oración el día anterior, y pues ahí pues cientos de miles de jóvenes, ¿no? Y el caso es que la vuelta, claro, porque gestionar una pues masa de gente tan grande pues no es sencilla, ¿no? Y la vuelta, me acuerdo que volviendo al tren, la entrada al tren, que estaba bastante lejos, había que estar andando durante unas horas, pues fue eso, pues de algún modo también como una histeria colectiva, ¿no? Diciendo, bueno, todo el mundo quería subir al tren, todo el mundo a la vez, y se había convocado ahí una masa de gente tan grande que bueno, pues que nos aplastábamos unos a otros, y la verdad es que hubo un momento pues en el que se sentía el miedo, ¿no? Como diciendo, bueno, o sea, aquí va a ocurrir algo, porque pues algo así, ¿no? Como una especie de miedo que inunda al colectivo, que inunda pues a todo el mundo, ¿no? O sea, que se contagia. Pues esa era la sensación que había en Jerusalén. Bien, fijaos, a lo mejor en cierto modo hoy pues no salimos a la calle, ¿no? Pero cuando uno sale a la compra tiene esa sensación. Cuando uno tiene la sensación al cruzarse por la calle, ¿no? Como de pues una sensación objetiva, ¿no? Porque efectivamente hay un mal, que es este coronavirus, que está asolando, ¿no? Pero está como que contagia a todo el mundo, ¿no? Y el ambiente se queda como embadurnado de ese miedo, de esa sensación de, pues allí en Jerusalén debía de ser eso, lo que le ocurría a los apóstoles y a todo el mundo, ¿no? El ambiente estaba contagiado, pues de un miedo, de un temor muy grande, de pues una sensación de sospecha, como salga de casa me van a mirar, van a saber por mi acento, por cómo soy, ¿no? Pedro, ¿no? Tenía muy reciente pues las 3 negaciones, ¿no? 3 negaciones que fueron consecuencia de que le descubrieron, ¿no? Pues porque alguien sabía, no, este había estado con el nazareno, no, mira, tú por tu acento, o sea que eso era lo que inundaba el corazón. Y cuando hemos pasado mucho miedo, somos conscientes de que ese miedo no se va del cuerpo porque sí. No es una cosa de decir, no, bueno, pues pienso en otra cosa y se me va el miedo, no. Cuando uno ha pasado mucho miedo, uno es consciente de que eso como que se queda en la sangre, ¿no? O sea, como que le deja a uno temblando. Y ese es el miedo que tenían los apóstoles cuando estaban encerrados. Y entonces, en ese momento, aparece Jesucristo en medio de ellos. Aparece en medio de ellos y dice, paz a vosotros. No podía haber dicho otra cosa, paz a vosotros. Porque si había algo que necesitaban sus almas, era paz. Paz por la congoja tan grande que tenían en sí. No solo por el que iba a ser de ellos en su integridad física, yo como salga de aquí me apedrean, sino que iba a ser de ellos de un modo vital. Los 3 últimos años de su vida habían estado escuchando a Jesús, habían sido enviados por Jesús a anunciar la buena nueva de 2 en 2 a los distintos pueblos, habían curado enfermos en su nombre. Paz a vosotros. Eso es lo que pues Jesucristo les dice. Y inmediatamente el Evangelio dice, se alegraron de verle. Claro, uno si lo lee así deprisa como de pasada, y por eso, Señor, y hay que pedírselo, Señor, que yo la palabra de Dios aprenda a contemplarla, aprenda a meterme en la escena, aprenda a estar presente, porque es el modo de conocer el sentido profundo de tu palabra. Y cuando dice el Evangelio, se alegraron de verle, o sea, esa alegría no es como el que se alegra de cruzarse a alguien por la calle. Es una alegría que brotó en un solo instante e inundó
todo el ser de los apóstoles que estaban ahí dentro. Vieron a Jesús. Tú, Jesús, estás aquí. Entonces, en este evangelio no, pero en otro evangelio, según San Lucas, dice: ved mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tocadme y convenceos de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y es que, bueno, pues según otro evangelio, hubo un momento en el que lo que hicieron los apóstoles fue asustarse. Vieron a Jesús y, bueno, es que se siguieron asustando. Se siguieron asustando y lo que vieron fue, pues será un fantasma. O sea, es decir, tenemos tal miedo en el cuerpo que si se aparece Jesús no puede ser para algo bueno. Tendrá que, pues no sé, venir para reprender lo mal que lo hemos hecho, lo poco valientes que hemos sido, que no le defendimos, que no impedimos su muerte. Entonces viene como un fantasma. O sea, el miedo llama al miedo, ¿no? Qué ilógico, con lo bueno que tú, Señor, fuiste con los apóstoles a lo largo de toda su vida. Y nos ocurre a nosotros también. A veces, Señor, te tenemos miedo. Casi prefiero ni preguntarte qué quieres de mí, vaya a ser que me pidas algo. Como si tu presencia en mi vida me fuese a robar felicidad. Pero qué absurdo. Si has muerto en la cruz por mí, para que yo sea feliz. Y a veces vivimos un poco como de lado. No te doy la espalda, pero tampoco te doy la cara. Vaya a ser que a veces tu presencia nos da miedo. Y entonces, pues rápidamente tú, Señor, les dices: mirad, a ver, no soy un fantasma. Qué paciencia, ¿no? Bendita paciencia la tuya, Señor, para con nosotros. No soy un fantasma. Mirad mis manos y mis pies, tocadme. Ved cómo un fantasma no tiene cuerpo. Este cuerpo es glorioso, pero es tangible. Y entonces sí, nace la alegría, nace una profunda alegría. Y rápidamente empiezan a tratarle, ¿no? A tratarle, a hablar con él. Y uno se puede imaginar, tantas preguntas, pero bueno, Jesús, ¿qué ha pasado? O sea, no eres un fantasma, pero entonces, ¿quién eres? Aquellas palabras de tú eres el Hijo de Dios, de Pedro, y de bienaventurado tú, Pedro, porque eso que has dicho, pues te lo ha dicho el Espíritu Santo. Ahora lo saben, tú eres Dios, pero lo saben con una certeza absoluta. No lo intuyen, no se lo imaginan, no, eres Dios. Y entonces sí, la alegría les invade, porque han conocido el amor de Dios, porque han conocido el amor de Cristo. Ahora empiezan a entender tantas cosas, empiezan a caer en la cuenta, probablemente sin preguntar, ya empiezan a caer en la cuenta, pero acto seguido preguntarían. En el Evangelio de Juan recordamos que antes de que ocurriese la pasión ya decía Jesús: también vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Estaba hablando de este momento, la resurrección. Volveré a veros y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Y es verdad que nosotros, pues Señor, a veces nos dejamos llevar por la tristeza. Y con toda la lógica del mundo, porque somos hombres. Y porque, bueno, pues hay sufrimiento en nuestra vida. Porque a veces hay situaciones que uno siente, bueno, pues como si le clavaran una espada en todo el corazón. Y por eso hoy, miércoles de Pascua, que celebramos tu resurrección, tu presencia viva entre nosotros, te queremos pedir, Señor, si ayer te pedíamos, porque ayer se lo pedíamos al Señor, le pedíamos que hayamos en la cuenta de que la tristeza es aliada del enemigo y pedíamos poder apartarnos siempre de ella. Y Señor, te pido que la alegría que celebro, que es la de tu resurrección, pues se afiance tanto en mi corazón
me inunde de tal manera que ahogue toda tristeza, todo atisbo de tristeza. Sí, hay dolor en mi vida y en la de tantas personas a las que uno quiere. Mira a tu alrededor, hay dolor, claro que hay dolor, pero hay una alegría muchísimo más grande, que es que Cristo ha resucitado. Hoy, Señor, te quiero pedir el nacimiento de esa esperanza en nosotros, una esperanza cierta. Queremos pararnos y a lo mejor pues eso puede ser el motivo de esta oración. Quiero pararme, Señor, en mi vida y mirar tu acción en mi vida. Cómo tú, Cristo resucitado, Cristo vivo, has estado siempre presente a mi lado. Y que nazca así en nosotros una profunda esperanza. Que siempre en mi vida, a pesar de esta situación, a pesar de los problemas, tú siempre has estado conmigo. Tú siempre me has alentado. Porque, bueno, pues el Señor nos ha concedido, pues cada uno tendrá que verlo, ¿no?, a la luz o en la presencia del Señor. Ha permitido en mi vida, pues, una profunda amistad que ha tirado siempre de mí para arriba. Ha puesto una persona que ha sido luz, que ha sido guía. Sí, ha habido dolor, pero el Señor ha permitido, pues, que mi familia fuera para mí referente. Sí, ha habido dolor, pero, ¿no?, cuando siempre parecía que las puertas se cerraban, Cristo vivo resucitado abría una ventana. Que esa esperanza nazca en nosotros. Una esperanza verdadera, no la esperanza de, pues no sé, del que espera, pues no sé, el canario que espera que nieve en su casa, ¿no?, en Canarias. Es una esperanza que no tiene ningún sentido, ¿no? Mira, es que esto, o sea, no solo es insustancial, sino que es que además es que no va a ocurrir, ¿no? Bueno, el mundo se puede volver loco y tener esa esperanza, pero bueno, en cualquier caso, no, la esperanza cierta de que porque Cristo vivo ha resucitado, la alegría de su resurrección, de su presencia en mi vida, supera cualquier dolor. O dicho de otro modo, da sentido a cualquier dolor que aparentemente es un sinsentido. Bueno, pues esta alegría es real. Hubo momentos de tristeza, pero después Cristo hizo nacer la alegría. Y eso llegará en plenitud en el cielo, Dios mediante, cuando lleguemos al cielo. Esa esperanza no es una esperanza idílica, es una esperanza cierta. No es una esperanza idílica como ese canario que espera nevar, o como algunos dicen que es la esperanza de los atléticos de que ganará algún día la Champions. No es algo idílico, es algo real y profundamente sustancial, que define mi vida, de tal manera que uno puede cruzar en su vida cualquier terreno de penumbra, de oscuridad, que le deje ciego, que le deje de algún modo en la tiniebla, incapaz de avanzar por su propio pie, pero tiene una esperanza cierta en lo profundo de su alma, que Cristo ha resucitado y que detrás de la oscuridad viene la luz, la vida, y que Cristo iluminará su penumbra. Esa esperanza es cierta, esa alegría es real. Y aquí pueden resonar aquellas palabras de San Pablo, ¿no? Dice, ¿quién nos separará? Canción tan bonita que después pues, se ha compuesto, ¿no? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, de la esperanza de esa vida resucitada? ¿Qué? ¿La tribulación? Dice San Pablo. Y mira que San Pablo sufrió, ¿eh? ¿La tribulación me va a apartar a mí del amor de Cristo? ¿La tribulación va a impedir que yo conozca la vida resucitada de Cristo? ¿Qué? ¿La angustia? Y mira que San Pablo, mirad la angustia que pudo pasar naufragado en mitad del mar, y no fue una, ni dos, ni tres veces, fueron varias veces. La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, ¿qué me va a apartar a mí del amor de Cristo? Pero qué claro lo tenía San Pablo. Qué claro lo tenía.
Y mira que sufrió por amor, mira que sufrió por Cristo. Pero lo tenía clarísimo. Cristo está vivo, la muerte no ha podido con él. ¿A qué voy a tener miedo? ¿A la muerte? Pero si Cristo la ha vencido. Y Cristo es el Hijo primogénito que nos ha hecho a los demás hijos del Padre, hijos de Dios. Los apóstoles en ese momento, en la presencia de Cristo, tocándole, viendo sus llagas, después en Galilea tomando pescado con él, diría, pero si yo estoy con Cristo, que es Dios, si está conmigo. ¿Alguien pudo quitarle a algún mártir de la historia la alegría, la esperanza cierta de que Cristo resucitado les abrazaba en el momento del martirio? Es impresionante el testimonio de los primeros mártires, entrando en el circo romano, siendo devorados por leones, o aquellos que daban testimonio de Cristo, o en el mismo siglo XX en nuestro país, aquellos que les obligaban a rechazar a Dios, a insultarle, a blasfemar, o le quitaban la vida. Y en vez de blasfemar, miraban al frente con una sonrisa y perdonando y decían, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva Cristo el Hijo de Dios verdadero! Y con la mirada limpia, perdonando a sus ejecutores, morían por Cristo. Es esa alegría profunda la que le queremos pedir al Señor. La última palabra en la vida de los apóstoles no la tuvo el miedo, y fue mucho el miedo que pasaron. Fue mucha la angustia, no tuvo la última palabra. En ese momento donde ellos podían decir, aquí se ha acabado mi vida, si me muero no me importa, no tengo fuerzas ni para salir de esta habitación del pánico que me invade. Pues ese miedo no tuvo la última palabra. Quedaba mucho camino por delante. Para empezar, ir a Galilea. Ir a Galilea. Y en Galilea encontrarse con el Señor. Volver a escuchar a Cristo resucitado. Oír, explicar de su boca cómo todo lo que decía ahora adquiere sentido. Adquirir fuerzas, ¿no?, para esa misión a la cual iban a ser destinados. Ir a Galilea a escuchar a Dios, a Jesús, y después salir al mundo y dar testimonio. La última palabra la tuvo Cristo en la vida de los apóstoles, como en la vida de los mártires, porque la última palabra es de Dios y solo de Dios. Jamás del miedo, ni del pecado, ni de la muerte, solo de Dios. Y esa es mi fe. Esa es nuestra fe. La fe en Cristo resucitado. La última palabra en tu vida no la tiene el miedo, por mucho miedo que tengas. La última palabra en tu vida no la tiene el fracaso. ¿Cuánto miedo a fracasar tenemos en nuestra vida? Ni el miedo al qué dirán. La última palabra en tu vida la tiene el hecho de que tenemos que ir a Galilea y ahí encontrarnos con el Señor y escuchar al Señor y estar contigo, Señor, y después salir al mundo contigo, con tu presencia en nuestras almas, a nuestro lado. Y entonces la última palabra de mi vida la tendrás tú. Tú. Y no mi miedo, porque mi vida no la va a definir mi miedo, no la va a definir el que dirán otras personas, ¿no? Mi vida la define Cristo resucitado. Hay tantas cosas que pensamos que son así y que serán así para siempre, sobre todo en la relación con los demás, ¿no? Siempre pensamos que la última palabra, bueno, pues es esa situación que yo vivo en mi familia, que es una situación complicada, o con esta amistad, con este amigo, desde hace tanto tiempo que rompimos la amistad y que eso ya pues nunca cambiará, ¿no?
No es así. Hay cosas que pensamos que no cambiarán nunca y no es así. Hay cosas incluso en nosotros mismos, es que este pecado jamás lo venceré. ¿Cuánto me atormenta mi pecado? ¿Cuánto me atormenta mi pensamiento? ¿Cuánto me atormenta mi incapacidad por amar como me gustaría amar? Y no tiene ese pecado la última palabra en tu vida. La última palabra en tu vida la tiene Cristo resucitado. Por eso, Señor, te pedimos, en este tercer día, miércoles, cuarto día de la Pascua, de esta octava de Pascua, que infundan en nosotros esa esperanza cierta, la esperanza cierta de que tú tienes la última palabra como Cristo resucitado en nuestra vida. Que pueda participar de esa alegría. Que aunque ahora, a lo mejor, ahora o mañana o pasado, pueda pasar por una situación de penumbra, de oscuridad, que sepa que hay una luz que me ilumina, que eres tú vivo que caminas a mi lado. Aunque no vea, me has tendido la mano y tú eres el que me guías. Hemos de ilusionarnos con ir a Galilea a estar con el Señor. Hemos de ilusionarnos con un futuro que a lo mejor ahora mismo no comprendemos, incluso ni imaginamos. ¿Cuál es el fruto que tú, Cristo resucitado, puedes dar en mi vida? No lo imaginamos. Es que no somos capaces, pero ¿tú te crees que alguno de los apóstoles podía llegar a imaginar lo que fue su vida cuando estaba muerto de miedo en Jerusalén? No tenía ni idea. Solo sabía que quería morirse en ese momento. No se podía ni imaginar el gozo de aquellos días en Galilea con Cristo resucitado. La alegría que le invadía después cuando recibió el Espíritu Santo. La alegría profunda, pues imaginaos, Santiago, por las tierras de España, de lo que ahora es España, anunciando la fe en Cristo resucitado. O cualquiera de los apóstoles muriendo por Cristo resucitado, después de haber cruzado el Mediterráneo ida y vuelta. No se lo podían imaginar y nosotros nos tenemos que ilusionar con esa vida al lado de Cristo resucitado. Nos tenemos que ilusionar con ese ir a Galilea, estar con Jesús, estar con Él en la oración. Tenemos que dejarnos visitar por el amor de Dios y decírselo: Jesús, ama tú en mi vida, que no sea yo, que seas tú el que ama en mi vida. Tenemos que pedírselo al Señor: Señor, que yo te deje a ti ser Dios en mí, que te deje a ti entrar y vivir en mí. Qué importante es. La fe es un don, porque es un don. Es un don que tú, Señor, nos das y que nosotros hemos de pedirte. Pero con nuestra libertad podemos provocarla. De hecho, es el único modo de provocarla. Es un don, pero hay que fomentarla en nosotros. La llegada de Dios a nuestra vida. Eso es lo que, ¿no? Y pedirle, Señor, pedirte que el Espíritu Santo pues intervenga en nuestra vida. Este es el efecto de la gracia, ¿no? El modo en el que Cristo resucitado se hace presente en nuestra vida de un modo real es a través de la gracia que el Señor nos concede. Mañana meditaremos acerca de eso, ¿no? Cómo la gracia nos transforma y hace esa vida resucitada, esa vida nueva en nosotros. ¿Y dónde recibimos esa gracia? Él nos acompaña y todo lo podemos en aquel que nos conforta, que es Jesús. Pídele incansablemente al Señor esa alegría y esa esperanza. Pídele al Señor ilusionarte con tu futuro, ser muy conscientes de que la muerte, el pecado, la oscuridad no tiene la última palabra en tu vida, que esa situación que tanto te agobia, que tanto te atormenta o que tanto miedo te da, no tiene la última palabra en tu vida. La última palabra en nuestra vida, como en la de la historia de la creación y de la humanidad, la tiene Dios, porque Dios se hizo hombre, murió por nosotros y ha resucitado.
y esa vida resucitada entrará en nosotros. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos ayude y interceda por nosotros. Que siempre a nuestro lado pida con nosotros al Señor esta gracia, esta profunda esperanza que se vea clavada, grabada en nuestro corazón, para ilusionarnos con un futuro donde es Dios el que vive, donde eres tú, Señor, el que vives en mí, el que amas en mí. Pues se lo pedimos al Señor también con la conciencia clara de que María, tu Madre, está a tu lado y se lo está pidiendo a su Hijo para que te lo conceda. Te doy gracias, Señor, por todos estos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.